Un tiempo de sangre, introduciendo la violencia. Colombia, una tierra de colores vibrantes y sonrisas cálidas, lleva un oscuro secreto en su pasado. Este secreto se conoce como la violencia, un periodo de intensa agitación política y social que destrozó la nación. Desde 1948 hasta 1958, la violencia se convirtió en una forma de vida, dejando una marca imborrable en el alma colombiana. Fue una época en la que hermano se volvió contra hermano, y el tejido mismo de la sociedad se deshizo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un carismático líder político, el 9 de abril de 1948, encendió las llamas de la violencia. Gaitán, una voz para los marginados, fue asesinado a tiros a plena luz del día, sumiendo al país en el caos. Este único acto de violencia desató años de derramamiento de sangre y terror, a medida que estallaron las rivalidades políticas y las tensiones sociales. Sin embargo, las semillas de la violencia se sembraron mucho antes de ese fatídico día. Años de inestabilidad política, desigualdad económica y malestar social habían creado un polvorín a punto de explotar. El asesinato de Gaitán fue simplemente la chispa que lo encendió. Raíces del conflicto, los actores y sus motivos. En el corazón de la violencia yacía una amarga lucha entre los dos partidos políticos dominantes, los liberales y los conservadores. Cada partido representaba visiones diferentes para el futuro de Colombia, y su rivalidad era profunda. Los liberales, a menudo asociados con la clase trabajadora urbana, abogaban por reformas sociales y la redistribución de la tierra. Los conservadores, representando los intereses de los terratenientes ricos y la Iglesia, buscaban mantener el orden social existente. Sin embargo, esta dicotomía simplista oculta la compleja red de actores involucrados en el conflicto. Grupos guerrilleros, a menudo con lealtades cambiantes, emergieron en el campo, luchando por sus propias agendas. Bandas criminales explotaron el caos, aterrorizando a las comunidades y beneficiándose de la violencia. Los motivos detrás de la violencia fueron multifacéticos y a menudo entrelazados. La propiedad de la tierra estaba en el corazón de muchas disputas, ya que los campesinos exigían acceso a las vastas propiedades controladas por la élite adinerada. Las ideologías políticas alimentaron el conflicto, ya que cada bando demonizaba al otro, pintándolos como enemigos del Estado. Vendietas personales y rencores antiguos añadieron leña al fuego, volviendo vecino contra vecino. Días de fuego, eventos clave de la violencia. La violencia fue un periodo marcado por innumerables actos de brutalidad y terror. Uno de los eventos más infames fue el Bogotazo, los disturbios que estallaron en la ciudad capital tras el asesinato de Gaitán. Durante días, Bogotá fue consumida por la violencia, mientras las turbas saqueaban tiendas, quemaban edificios y se enfrentaban con la policía. En el campo, la violencia adoptó una forma más insidiosa. Grupos paramilitares, a menudo con la aprobación tácita de las autoridades locales, aterrorizaron a las comunidades rurales. Las masacres se convirtieron en algo común, ya que pueblos enteros fueron arrasados, sus habitantes asesinados o expulsados de sus hogares. La Iglesia, a menudo atrapada en el fuego cruzado, jugó un papel complejo en la violencia. Algunos sacerdotes y obispos denunciaron activamente la violencia y buscaron proteger a sus feligreses. Otros, sin embargo, se alinearon con el gobierno conservador, justificando la represión e incluso participando en las atrocidades. Sección 4. Cicatrices en la nación. Consecuencias duraderas. Para cuando la violencia comenzó a disminuir a finales de los años 50, se estima que 200.000 colombianos yacían muertos. Innumerables otros habían sido desplazados, sus hogares destruidos, sus vidas destrozadas. La violencia dejó profundas cicatrices en la psique colombiana, cicatrices que continúan sanando incluso hoy. La consecuencia más inmediata fue la erosión de la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. La violencia había expuesto la fragilidad de la democracia colombiana, ya que el Estado demostró ser incapaz o no estar dispuesto a proteger a sus ciudadanos. Esto creó un clima de impunidad, donde los autores de la violencia a menudo quedaban impunes. La violencia también tuvo un profundo impacto en la sociedad colombiana.
profundizó las divisiones sociales y económicas existentes, ya que la élite adinerada, a menudo protegida de lo peor de la violencia, emergió del conflicto relativamente ilesa. Los pobres, por otro lado, soportaron la peor parte del sufrimiento, sus comunidades diezmadas, sus medios de vida destruidos. Sección 5. Recordando la violencia. Lecciones para el futuro. La violencia puede ser un capítulo oscuro en el pasado de Colombia, pero es un capítulo que nunca debe olvidarse. Recordar la violencia no se trata de detenerse en los horrores del pasado, sino de aprender de ellos y asegurar que nunca se repitan. Nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de abordar las causas profundas del conflicto, la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Destaca los peligros de la polarización política y la necesidad de diálogo y reconciliación. Lo más importante es que recordar la violencia sirve como un llamado a la acción, un recordatorio de que construir una sociedad justa y pacífica requiere una vigilancia constante y la participación activa de todos los ciudadanos. Es un recordatorio de que el pasado no es realmente pasado, sino más bien un prólogo para el futuro, un futuro que tenemos el poder de moldear.